Bienvenidos todos a un nuevo programa de Gallos de Pelea. Acá estamos Agustín Valetti y Gabriel Sarti, estos gallos que nos ponemos en este corral de las ideas, de las discusiones. Lo decíamos hace un rato, porque estamos haciendo la segunda toma de esto. Sí. Tuvimos un problema, Gaby. ¿Cómo estás? Contá un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Aus? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, para no perder la costumbre, me olvidé poner a grabar, pero bueno, ahora sí sabemos que la pista de audio está, el video está, así que no, súper bien, súper contento de estar acá, de traer, como podrán ver todos ustedes que están del otro lado, un tema que por lo menos a título personal me parece súper interesante, ¿no? O sea, cómo Internet y la revolución digital, que es un proceso que está todavía en pañales, ¿no? O sea, el Internet nace a finales de los 60, principios de los 70, pero digamos que toda la explosión de la digitalización se empieza a dar a mediados de los 90. Tiene poco más de 30 años. Y todo lo que ha cambiado el mundo, siendo yo me acuerdo, yo que soy millennial y por extensión mi infancia y parte de mi adolescencia lo viví en pre-era digital. O sea, lo que ha cambiado las cosas, cómo se ha transformado el mundo es una enormidad. Y cómo puede y probablemente siga transformando el mundo que conocemos es un poco lo que venimos hoy acá a pensar, debatir, charlar. Porque si bien, insisto, el Internet es una cosa de la cual se ha hablado infinidad de veces y ya la damos por sentado, no deja de ser un fenómeno hiper rupturista del cual es interesante tomar un poco de distancia y tratarlo de ver con extrañeza, porque no deja de ser una revolución a escala parecida a lo que fue la revolución industrial, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo una revolución de dimensiones similares a lo que fue la revolución industrial, lo que vio Marx en su momento, ¿no? Entonces, creo que es interesante pensarlo y por eso lo traemos hoy acá en este corral de ideas. No, y es loquísimo eso que decís, porque hablamos todavía de la revolución de Internet y lo estamos tratando como con unos ojos de decir, bueno, ¿hace cuánto hablamos de Internet? De 30 años, hablamos de 50, 60 años, claro. de cuando empezaba, digamos, en los complejos militares de Estados Unidos. Hablamos de todo los avances que se tuvieron ya en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de lo que está pasando ahora con lo que fueron la revolución de las redes sociales. Hablamos del boom de la IA. Hablamos de un montón de cosas. Cuando hablamos de Internet, hablamos de el cambio de nociones, un golpe cultural, yo creo similar en escala, pero de una manera mucho más catastrófica para todos, para bien o para mal. Digo catastrófica en el sentido de algo tan fuerte, algo tan una crisis tan grande que presenta como oportunidad y como problema, digo, pero que de pronto todos estamos inmersos en una situación que nos puede remontar a la conquista de América, al descubrimiento de América. Porque ahí hubo un encuentro de sociedades, pero discúlpame que cierro un poquito la idea, digo. Sí, termina. Porque ahí hubo un descubrimiento entre sociedades completamente distintas. Y un sincretismo entre alguna religión y algún lenguaje con estas cosas y un montón de cuestiones culturales en medio que se fueron dando a lo largo de siglos. Lo mismo con Internet para la escala mucho más rápida y a nivel mundial. O sea, hoy en día lo que tenemos es una hiperconexión con todos los lugares del mundo, para trabajo, para estudio, para cuestiones culturales, para lo político, para absolutamente todo. Entonces, todos los fenómenos políticos, todos los fenómenos culturales, todos los fenómenos sociales pasan de una manera tan abrumadora que engullen a toda la Tierra, básicamente, en esto, con la llegada de Internet. Y es interesantísimo que lo hayamos traído a este tema, porque nos trae, bueno, nosotros lo adelantamos un poquito con lo del video de los 25 años, el primer cuarto de siglo, de este siglo, en el que hablábamos de la Internet como, de que empiece a calar más la revolución digital, la parte de las redes sociales, el Big Data y todas esas cosas como partes que fueron intrínsecas de lo que fue sucediendo en nuestros primeros 25 años. O sea, básicamente, parte de los inicios de la historia de este siglo
se basan en esto que estamos hablando, de la internet. Sí, y acá hay una cosa que creo que es pertinente detenernos, ¿no? Para que quienes lo están viendo entiendan por dónde pasan los tiros, ¿no? Nosotros, como hemos planteado en todos los videos que hacemos juntos, estamos en un momento, de una suerte de fin de era, ¿no? El mundo que conocíamos, ese mundo que hemos planteado, ¿no? De posguerra, acuerdo de Yalta, el mundo boomer, está desapareciendo y está surgiendo algo nuevo, ¿no? Estamos en ese proceso en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero en algún momento esas dos líneas terminarán bifurcándose y lo que está muriendo terminará de morir y lo que están haciendo terminará de nacer. Hemos hablado muchas veces de cómo ese fin de nuestro mundo, del mundo en el que por lo menos, bueno, no, en el que los dos crecimos, ¿no? Más yo que vos. Termina con la crisis del 2008, ¿no? Como eso es un parteaguas que marca un antes y un después, a pesar de que empezamos a ser conscientes de ello más de una década después. Sin embargo, me parece que acompañado o de manera paralela junto a la crisis del 2008 que marca un fin de era, también la revolución digital que sobre todo termina de eclosionar como un terremoto con la aparición de las redes sociales allá entre el 2004 y 2006, 2004 y 2008, por lo menos en Argentina, forma parte también de esos elementos que ponen fin al mundo en el que crecimos, ¿no? Porque de pronto, digamos, todas las instituciones y un montón de normas sociales, convenciones, etcétera, empiezan a resquebrajarse a partir de la irrupción de la digitalización, por decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, de tener un canal de YouTube en donde debatimos, hablamos de noticias, etcétera. Bueno, nosotros somos unos piches, pero quienes lo hacen así, más pro, Fonseca, Un Tío Blanco Hetero, los canales de noticias, etcétera, compiten de tú a tú con el periodismo tradicional, por citar solo un ejemplo, ¿no? El famoso Cuarto Poder, etcétera, que esto ya se ha mencionado hasta el hartazgo, ¿no? Pero... Y pensate otra cosita de eso que vos decís, Gaby. Sí. Puedo poner, aparte de eso, pensá lo siguiente: nosotros que estamos haciendo algo que comunica y que habla. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, vos estás en España, vos tenés una historia en muchos lugares, o sea, historia parte venezolana, parte en México, parte en Argentina, parte en Madrid, o sea, has vivido también muchas cosas, pero claro, un hombre del mundo, un ciudadano del globo. Bueno, no, pero le estamos hablando muchas cosas a un público hispanohablante, pero también, si nos ponen las traducciones de YouTube en algún momento, también le hablamos a gente que tranquilamente podría estar escuchándonos en inglés o en otras partes del mundo, porque son cuestiones que nos atañen tanto a todos de un lugar muy cercano, y podemos conectar desde otro lugar que lo que se podía antes. Vos pensás lo siguiente: antes vos tenías lo que era la comunicación, esto que decía el Cuarto Poder, los medios estaban enfrascados en su país. O sea, después capaz tenías agencias que siguen estando, digamos, pero vos tenés las agencias que digitan y que dividen la información para esta parte del mundo, para esta parte del mundo. Muchas cosas que se consumen en Argentina vienen de Estados Unidos, algunas vienen de Europa, qué sé yo, en los medios tradicionales. Digo, y tenés algunos canales, hay gente que sí, cuando tienen televisión por cable, se ponen y tienen ahí la televisión española o Fox News o alguna boludez así. Pero no es lo más normal consumir cosas de otros países y demás. En cambio, acá estamos produciendo algo que es para todos, digamos. Cualquiera se puede hacer cargo de esto. Esto de que tenés métricas y te aparece, vienen tantos te ven de Argentina, tantos te ven de España, tantos te ven de Haití, del Congo, de lo que sea. Eso es algo que
antes no era tan normal. O sea, lo decimos como si fuera algo tan normal ahora, como de, bueno, ¿de dónde viene la gente que ve esta publicación, este reel, este video, lo que sea? Pero no era normal hace no menos de 30 años. O sea, la mayoría, el grueso de todo lo que te iba a ver era sí o sí de tu país. Y un porcentaje ínfimo. No era normal. No era normal ni siquiera a finales de los 2000. O sea, la gente, por ejemplo, la loca de mierda se consumía en Argentina, en España estaban los que... Sí. Pero terminá, te interrumpí. No, y eso que vos decís también, la loca de mierda, o las cosas que hacen reír, el humor es donde siempre se dice que a través del humor entran la mayoría de las cosas. Y a través del humor también han entrado muchas cuestiones culturales. Argentina no se dedica, viste que siempre se habla del soft power, el poder soft de las naciones. Argentina no se dedica a hacerlo, yo creo que realmente no se pone guita en eso, pero es una productora nata de soft power, porque muchas naciones del continente americano consumen muchas cosas que pasan acá, del Gran Hermano, de la farándula de acá, de los problemas políticos de acá. Se consume mucho lo que pasa en Argentina, y eso pasa, y eso también empieza a pasar en otros países. Y eso mucho tiene que ver con la memética. En Argentina hay una cantidad de memes impresionante de todo lo que pasa en política, en farándula, en todo, y eso se consume demasiado, por ejemplo, y eso también transforma las nociones, la forma en la que la gente se acerca a ciertas cosas, lo que comparten distintas personas. Boludo, no sé si vos te diste cuenta, Capusotto estaba haciendo un meme global hace poco. Estaban haciendo videos de él hasta yankees hablando de no sé qué cosas con la PlayStation, no sé qué, el video de prende el velador, cortocircuito, todo ese video se hizo meme global por todos lados. No me acuerdo qué otro meme también se hizo hace poco con algo argentino. Los memes, la memética, es algo que también es fuertísimo del impacto cultural que ha tenido la internet en estos tiempos. Sí. Es que hay una cosa, y esto es lo que me parece que es realmente revolucionario. Que me parece increíble, tipo casi mágico, ¿no? Que es lo siguiente. O sea, en los 70... gente de Stanford y de la Universidad de California preparándose para una eventual guerra nuclear, porque estaban en plena Guerra Fría, buscaron conectar las computadoras de ambas universidades, de Stanford y de la UCLA, y eso dio lugar a que hoy, en un lapso de tiempo, insisto, para nosotros 50 años es un montón, pero para los términos históricos es nada. Nada mismo. Que de repente la comunicación y la información se convierta desarrolla una dinámica completamente horizontal. Antes, no estamos hablando de hace 1000 años. Cuando yo era chico, como vos mencionabas, o sea, los periodistas, había un par de periódicos, un par de canales, un par de radios, lo que se dice todo el mundo, lo que se cuenta todo el tiempo, ¿no? De que los medios, había unos medios y vos te informás a través de ellos. Y ahora de pronto, gracias a esta tecnología que, insisto, eran unos académicos de unas universidades que decidieron conectar computadoras por si llegaba a haber una guerra nuclear. De repente podemos conectarnos todos entre todos y hablar constantemente, hacer esto que estamos haciendo acá. Y eso, de nuevo, ha generado una dinámica social en donde se empieza a construir, y eso creo que se irá profundizando mucho más, en donde las dinámicas sociales son mucho más horizontales. Fíjate, por ejemplo, antes, en principios del siglo XX, ¿no? La noción de presidente o de monarca era una cosa así como hiper elevada, todo el protocolo, el respeto, porque uno las miraba como personas que estaban allá arriba y que además uno veía muy eventualmente, si es que siquiera las llegábamos a ver, ¿no? O sea, a principios del siglo XX, o los veías en una foto o en un afiche, o si estabas en la capital. Hoy en día estamos constantemente viendo a nuestros líderes, escuchándolos, leyéndolos, podés citarlo en Twitter, los remixás, haces memes. Entonces hay una
que también tiene sus contras, ojo, no es todo algarabía, ¿no? Pero hay como una desacralización en las dinámicas de autoridad y demás que ha hecho que este mundo sea muchísimo más horizontal, ¿no? Porque de pronto todos estamos conectados, todos todo el tiempo, que me parece que es realmente es una revolución en sí mismo, que de nuevo no terminamos de tomar conciencia del impacto que eso supone en nuestra realidad, ¿no? Sí. Fíjate, salvando las distancias, ¿no? Pero lo que pasó, no me acuerdo si fue el año pasado, fue el año pasado, ¿no? De este empresario que le encontraron ahí con su amante, en el Super Bowl. Sí. Y se viralizó, o sea, eso, ¿entendés? Es una locura, o sea, ya tu jefe no es esa persona que, bueno, si acaso tiene una vida privada y te enterás, vos, no, es que lo ves y están tuiteando y la gente de todo el mundo se cachondea de eso. Eso es impresionante, pero como digo, también tienen sus contratiempos porque de repente, aunque se luche mucho por el anonimato y demás, también se pierde un montón de privacidad debido a esta hiperconexión en la que nos encontramos envueltos, que al mismo tiempo, tal vez de manera paralela, no como consecuencia de la pérdida de privacidad, pero sí de manera paralela, nos aísla un montón, ¿no? O sea, mirá, vivimos... Curiosamente, déjame que termine. Vivimos curiosamente en una época en donde estamos hiperconectados y muy solos al mismo tiempo, producto de esa revolución digital en la que nos encontramos. Fíjate, a mí siempre me van a ver, porque digo, me pasa siempre, me gusta como conectar las cosas que, porque a veces se me prenden los chips y digo, esto me hace acordar a tal cosa, tal otra, y me acuerdo de cosas que hicimos nosotros, pero porque también creo que informa también, como decir, el producto de las distintas cosas, distintas discusiones que traemos acá, que planteamos, que las vemos. Esto que vos estás mencionando, por ejemplo, de la desacralización del poder de alguna manera, de esto de que de repente los vemos más en sus vidas, en sus cosas, incluso en lo más podrido de ellos, y muchísimo más que lo que jamás se los podría haber visto quizás en otras épocas de la historia y a escala tan grande. Y acá conecto, por ejemplo, archivos Epstein. ¿Quién podría haber imaginado una desclasificación de archivos tan grandes de una cantidad de perversidades, de locuras? Lo hablábamos con Gabriel, decíamos, pero no es una locura esto de que también se mandan mails como diciendo, me guardás el pibe para que me lo voy a comer después y después me hago sopa de 3 nenes y no sé, todo así, y tantas otras cosas, hablando de imponer cuarentenas, transexualidad, tantas cosas que después encima alimentan conspiraciones y demás. Pero a lo que voy es, yo lo que le decía a Gaby en su momento, yo decía, la impunidad que tiene el poder, esa es la impunidad que tiene. Esa es la impunidad que tenían Hillary Clinton cuando también le pasó lo de los mails, que está muy conectado con lo de los mails ahora de Epstein y todos los archivos. También una mina que se sentía impune. Mucha gente que se sentía impune, se sentía en su autoridad, en su lugar, completamente impune. Y ahora encuentran en que no hay no solo un cuarto poder, está el quinto poder de las redes sociales, y ahí está el periodismo ciudadano, entre comillas, y hay un escrutinio tan grande de casi todos los movimientos del poder que casi no hay, o sea, que se ha cambiado completamente la dinámica entre ciudadano y político, gobernante, autoridad, la que sea. Eso me parece que es bastante interesante, la verdad, también hablando de qué es lo que fue pasando en este tiempo con la llegada de Internet también. Sí, yo cuando me refería a la desacralización lo pensaba más en estos términos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, leyendo literatura latinoamericana de los 50, 60, además, cuando hablaban de los políticos era el señor presidente, el señor diputado. Excelentísimo, ¿no? Sí, honorable. Claro, y si bien eran cosas muy de la época, también creo que gran parte de esa valga la redundancia, esa desacralización de esos puestos, que en parte se ve porque son unos impresentables y no se han cansado de mostrarlo, sí. Pero también porque justamente el internet, en esta exposición constante en la que nos vemos de alguna manera empujados, y sobre todo si sos
líder político y demás, empujado a llevar adelante, te convierte en uno más, ¿no? Ya no sos esa figura lejana, distante, sino que sos uno más. Incluso los políticos buscan mostrarse como uno más. Por decirlo de alguna manera, que eso lo menciona, por ejemplo, Durán Barba en su libro El arte de ganar, ¿no? Cuando Perón se vuelve esa figura mítica en los años 40, era una época en donde el poder estar detrás de un micrófono era una cosa reservada a muy pocas personas. Y entonces ser escuchado en la radio era una cosa, bueno, o sea, sos alguien. Sí. Pero hoy en día es commodity, básicamente. Y no tener un micrófono no te hace distinto. Te hace distinto lo que decís. Claro. Frente al micrófono, pero no el hecho de estar frente a un micrófono, ¿no? Entonces, sí, antes vos tenías esta presencia de que de pronto soy María Laura Santillán, y es mi nombre, y es mi peso, y es que estoy en Telenoche, en Telecentro. Claro, y hay gente que hoy le chupa un huevo lo que dice María Laura Santillán, y le dicen María Pauta Santillán, y te quieren escuchar a vos, por ejemplo. Claro, porque los lugares ya no tienen peso, o sea, vos te lo tenés que ganar en función de lo que haces o lo que decís. O sea, tenés que demostrar. El lugar ya no te da peso. La institución ya no te da peso. Sos vos. Y eso, y ya con esto termino. Esto me parece que habla de nuevo de este nuevo mundo que está surgiendo. Y lo atamos a la política y lo podemos ver en figuras como Trump, como Milei y tantos otros. Esta horizontalización que da lugar la revolución digital también lleva a que las dinámicas de qué vale y qué no giran más en torno a el populismo, ¿no? O sea, el ser popular. No es yo vengo y soy el ingeniero, soy el presentador de canal tal, sino que si las masas celebran lo que digo, lo que hago o no. Por ejemplo, como se ve en las redes sociales, ¿no? O sea, es lo popular lo que triunfa y no lo que es aceptado o reconocido por tal o cual institución, tanto pública como privada. Sí, es como, bueno, ¿cuánta gente? Te puedo dar te voy a dar unos ejemplos de Argentina que me llaman mucho la atención de esto que vos decís. Por ejemplo, me acuerdo de Milei en plena campaña 2023 diciendo: ese posteo tuvo 7 millones de interacciones. Y los tipos mirándolo con cara de como que era un marciano. Que en un punto es un marciano diciendo eso, porque es como, che, vayamos a la realidad, porque estamos hablando de las interacciones de Twitter. Pero a la vez no tanto. Porque hoy la política se comunica y la sociedad se comunica en base a cuánta gente ve algo, le gusta algo, consume algo. El tipo estaba resaltando eso. El tipo es un efecto más de esta realidad que estamos viviendo, Milei. Diciendo, esto tiene 7 millones de interacciones, esto tiene 20 millones no sé qué, esto llega a no sé cuánto. Es un tipo que se resalta mucho el tema de las redes sociales. Y fíjate otro tema que te lo voy a traer que tiene que ver con Milei y con esta presidencia. Hemos tenido tantas discusiones desde que llegó Milei a la presidencia, muy parecidas quizás a las que en algún momento se habrán tenido respecto a Trump. No tanto, porque creo que allá capaz están más acostumbrados a muchos idas y vueltas entre la política y los periodistas, pero de una manera en la que decían, che, Milei, ¿está bien que le tire con esos dardos a Lali Espósito, a los periodistas, a distintas personalidades? Y era como, Milei, y la gente de pronto se encuentra en una situación en la que, ¿qué sucede? A los políticos ya les tiraron un montón de mierda, le tiraron mierda a un montón de políticos. A Milei también le pueden tirar mierda. Entonces también, como no, está esa noción de que el presidente no está en el pedestal que estaba antes, y como también está la noción de que el resto de los que están en la cultura, en el periodismo, en la política, tampoco están en el pedestal de antes. Y como uno dice, che, si vos me decís algo, tiene que poder responder. Y entonces ahora está esa noción más horizontal de que el presidente ya no tiene... O sea, están muchos periodistas queriendo instalar la noción de asimetría
cuando la asimetría hoy en día está en conflicto justamente. Muchos periodistas dicen, no, hay asimetría, porque uno es el presidente de la nación, el otro es un periodista y demás, el otro es un cantante y demás. Pero lo que le argumenta mucho del otro lado es, pero el presidente igual en lo discursivo tiene asimetría, porque uno es periodista, uno es artista, le llega a tantos millones de personas por lo que dice, por lo que hace, y el otro es un político que está de presidente de la nación en lo discursivo, en la cuestión discursiva, en las discusiones. Entonces ahí también se ve otro de esos efectos, esas discusiones que todavía estamos teniendo de si estamos con distancias, si aceptamos las distancias para una cosa o si no las rechazamos para todo, digamos. Sí, a ver, yo con respecto a eso, porque incluso lo hablamos en tu programa una vez lo hablamos, en el caso de los presidentes, sí creo que no es lo mismo, porque hay una cuestión de poder coercitivo que sí tiene un primer ministro. Pero yo cuando me refería a que vivimos en un mundo más populista, lo pensaba no solo en términos políticos, que igual puede ser válido lo que vos decís, pero lo pensaba más en estos términos. Fíjate que, por ejemplo, hoy, saliendo incluso del mundo de la política, para cuestiones como, por ejemplo, consejos de alimentación y de salud, la gente se fía mucho más en lo que dice Joe Rogan de lo que dice un nutricionista titulado en tal o cual universidad, con tal o cual título, posgrado, máster, porque no, lo vemos todos los días o por lo que sea confiamos, nos parece que es mucho más válido lo que nos dice este tipo, Joe Rogan, porque cuenta sus experiencias y lo que él ha tratado y demás, que a ver, que muchas veces eso también da pie a que te vendan la moto y todas las estafas, todas las cosas que sabemos, ¿no? Pero la gente valora mucho más eso, y el otro día estaba escuchando justamente un tipo que hablaba de cómo nutricionistas se comunican con Joe Rogan para pedirle consejos de las cosas que Joe Rogan hace y comenta en su programa, ¿no? Entonces, de nuevo, la desacralización de las instituciones es un subproducto de esta revolución en la que nos encontramos inmersos, de esta revolución digital, ¿no? O sea, hoy tener un título, por lo menos en materia de nutrición, no hace que frente a los ojos de las audiencias vos puedas tener más razón que un tipo como Joe Rogan. Bueno, y el hecho de que nosotros estemos acá dando nuestra opinión y que alguno del otro lado pueda decir, che, me parece interesante, independientemente de que nosotros no hayamos mostrado credenciales ni un carajo, y no tengamos que hacerlo tampoco. No lo hicimos y no lo tenemos que hacer. O sea, eso también es lo interesante. Pues para mí es positivo, en realidad. Yo podríamos decir, y seguramente algún día surja. Digo, nosotros no hablamos de qué títulos tenemos o qué estudiamos. Yo ningún título, porque estoy en estudio, pero sí, pero eso no. Y eso no cambia, claro, no cambia el valor de lo que tengamos para decir. Y sobre todo si se construye una noción de credibilidad. Hoy la credibilidad ya no es por el ente, por la institución necesariamente, sino por el vínculo que tenés con la audiencia, esta cuestión populista que vos decís quizás un poco de las redes sociales, en el que, bueno, si más o menos es lo que también se valora en política. Por eso yo también lo ato con Milei, con Trump, con muchos de ellos, que mucha gente lo que dice es, le creo. Sé que lo que me dice, que no me la va a dibujar. Sé que me está diciendo que es como es, que me dice, o sea, esa cuestión desfachatada de me muestro como soy, de esto es lo que tengo para ofrecer, para mostrar lo malo, lo bueno, todo, mi humanidad entera, cuando antes lo que se valoraba era lo contrario. Se valoraba cuánto más te enfrascabas y respetabas la institución, el protocolo, absolutamente todo. Y ahora se valora que se rompa con todo eso. Milei rompió con el protocolo de no sé qué. Y lo celebra mucha gente. Ya no tiene el mismo valor que antes algunas cuestiones. Sí, y no es solo el hecho de que se rompa per se, porque por ejemplo yo pienso en Alberto Fernández cuando se quedó dormido en la asunción de Petro y todo el mundo decía, pero esto es un impresentable. Es el hecho y lo era. De que vos, y en efecto lo era, y lo sigue siendo, porque no falleció, ni dejó de ser impresentable, pero si no es el hecho de que vos ganes
tu reconocimiento no por títulos o acreditaciones institucionales, sino por lo que haces o dejas de hacer y lo que mostrás, ¿no? Por ejemplo, está este chinito que ahora no me acuerdo cómo se llama, que habla de la teoría del juego. Él da clases, él es un profesor universitario, pero él se volvió hiper popular y se ha vuelto una celebridad en internet. Vamos a poner el enlace al video. El tipo se graba en una parada de autobús. O sea, es lo más... o sea, es el desdén absoluto. Su canal de YouTube tiene no sé cuántos millones de seguidores y no tiene ni una puta foto. Es tipo fondo de color y la letra, ¿viste? La que te pone Google automáticamente. Bueno. Y ese chinito se volvió una celebridad y súper reconocido y la gente le consulta y demás. Luego de predecir la guerra entre Hamas e Israel, el ataque de Israel y la subsiguiente invasión y demás. Y su reconocimiento, independientemente de que es un académico y demás, parte de el conocimiento y las habilidades predictivas que desplegó en esos videos, ¿no? Y de manera paralela después ves a muchos académicos con títulos y toda la cosa hablando en internet y diciendo cosas que son una pelotudez y nadie los escucha o se convierten en memes. Incluso fíjate figuras que en el pasado, en ese mundo más institucional y más sacralizado, eran celebridades y han caído en desgracia. Pienso, por ejemplo, es cierto que también está muy viejito, pero Noam Chomsky y también porque ha cambiado un poco los vientos, pero cuando yo era chico, Noam Chomsky era una suerte de celebridad y una cosa, y ha caído por completo en desgracia. O sea, es muy difícil que hoy encuentres a alguien citando a Chomsky, por lo menos de manera seria, ¿no? Y yo creo que también pasó algo interesante con eso que vos decís, con Chomsky, con muchos otros. En general, con casi cualquier personalidad, es como que los puso... hay toda una generación de personalidades, periodistas, académicos, intelectuales, lo que sean, que de pronto se choca con la realidad de que ellos se pensaban como unas hiperfiguras y se dan cuenta que le hablaban a un público que era contundente, era grande, qué sé yo, pero que no era tan popular como lo hacían ver en muchos casos. Y que de pronto podía llegar un tipo en internet y decir, no, este viejo está gaga, es un imbécil y está diciendo gansada, a más no poder, cállenlo, y me pongo yo con un microfonito en el podcast y se pone a hablar el mismo tipo diciendo Noam Chomsky es un pelotudo de edad, no sé qué. Porque de pronto se dan cuenta, esto que por ejemplo lo vuelvo a atar con Argentina, pero pasa en todo el mundo, o sea, con los periodistas de acá de pronto se dan cuenta que no solo es Milei que les responde, sino, dicen, al principio hablaban de un ejército de trolls, y en muchos de los que decían ejército de trolls, o sea, más allá de que si a alguno les pagaban o no, yo sé que son gente que lo venía haciendo antes completamente gratis por el puro placer de decirle a María Laura Santillán, a Viviana Canosa, a Eduardo Feynman, que no tienen el valor que ellos creían que tenían, que los van a juzgar todo el tiempo, porque para eso están en lo público. En cambio, antes no tenían, el Cuarto Poder no tenía no tenía contrapeso. El Cuarto Poder nunca tuvo un contrapeso. Los tres poderes del Estado sí tienen contrapeso, pero el cuarto poder que hablamos de nuestra sociedad desde el periodismo no tenía un contrapeso. Incluso si ampliamos el cuarto poder a los artistas, a los actores, a músicos, a todo lo que tenga que ver con cuestiones culturales y sociales, no tenían contrapeso. Le hablaban a un público, esto, el otro, pero no terminaban chocando con la realidad de una horda de gente que te diga, no, lo que decís es una gansada, y aparece otro y aparecen 20.000 videos hablando en contra de lo que vos decís. O sea, hoy en día es una era en la que todo está en discusión, constantemente, y todos estamos en discusión constantemente. Noam Chomsky está en discusión, Feynman está en discusión, bueno, no sé, justo el periodista el único que conozco de España en este momento que me acuerdo es el del hormiguero, no me acuerdo el nombre. Pero digo, no me acuerdo el nombre, bueno, pero digo, todo está en discusión, y antes, y ahora esto también lo que trajo la internet, en esa horizontalidad que vos decís en el trato, en el que de pronto
cualquier hijo de vecino puede decirle y puede frenarle el carro y desmentir incluso a periodistas de renombre. Hoy los medios, esto que Trump parecía un loco hace unos años diciendo medios de desinformación masiva, no sé qué. Y hoy mucha gente dice, pero al final de cuentas me mintieron con esta noticia, con esta otra, con esta otra, con esta otra, con esta otra. Reconocen ellos mismos muchas veces que han mentido o que toman información así con punzas y la publican igual, aunque no tengan la información completa. Entonces mucha gente le perdió la credibilidad también a muchos medios tradicionales, periodistas tradicionales, y dicen, y sí, este opera para tal, este está para tal. Esa noción que antes era como de círculos de los que estudiaban comunicación en la UBA o en alguna universidad o en un secundario, lo que sea, y que te dicen, abrí la cabeza, mirad que los medios, esto, el otro, ahora es como más globalizada. Y más gente ve que los medios, bueno, todos responden a algún interés, y empiezan a notar como estas cositas en las que tal vez no tengo la credibilidad al 100% con Reuters, con CNN, con AFP, con el que sea. En algunas cosas le puedo creer más, en algunas cosas permíteme dudarlo. Eso lo trae también toda esta era. Sí, es que fíjate una cosa. Primero que nada, el mundo analógico lo que tenía es, vos sos un académico, o sos un comunicador, o sos un político, o incluso sos un empresario, y las palancas, por decirlo, o las personas que tenés que convencer para vos tener un lugar preponderante eran pocas. Sí. O sea, de nuevo, si vos querías tener un programa de televisión, obviamente que el rating mandaba, por supuesto. Pero vos, para tener ese espacio, tenías que convencer un productor y un par de agentes de un canal, y eso te daba la posibilidad de hacer el programa, lo cual al mismo tiempo ponía o dejaba fuera un montón de ideas experimentales y demás. De nuevo pienso en La Loca de Mierda, que a mí me gustaba mucho en su momento, o incluso Cualca, o tantos otros programas geniales de humor o sketch de humor que existen hoy en día, probablemente en la era de la televisión jamás hubiesen salido al aire, porque precisamente por esa dinámica. ¿Cuántos comunicadores que hoy consumimos, pienso solamente en Fonseca o los tipos de VisualPolitik o demás, que si de haber nacido un par de años antes y tener que enfrentarse a los medios analógicos, televisión, radio, prensa, probablemente nunca los hubiésemos escuchado, o si los leíamos escuchado, hubiese sido extremadamente matizado. Entonces, eso ha cambiado por completo la dinámica de poder en todos los sentidos, no solo en la prensa, no solo en la política, sino en todos los aspectos. Fíjate que, por ejemplo, porque en última instancia, me voy para atrás, yo creo que en última instancia lo que consigue Internet al conectarnos a todos, entre todos, es lo siguiente. La razón por la cual los estados hiperburocratizados en los que vivimos existen, y la razón por la cual las corporaciones gigantescas a nivel global existen, es porque era la única forma en sociedades de masa para organizar grupos enormes de personas en una dirección, ¿no? O sea, vos necesitabas una estructura, instituciones, middle managers, burócratas, etcétera, mucho papeleo y demás para construir carreteras, o ser, no sé, Procter & Gamble y tener toda la producción de pasta de dientes y llevarlo a todos lados, o ser Coca-Cola y demás, ¿no? Pero hoy en día, con esta comunicación horizontal que nos brinda Internet, ya eso no hace falta. Y entonces podés tener pequeños enclaves de grupos de personas haciendo cosas y que la recontrarrompen, sin necesidad de megas estructuras. De nuevo, siguiendo con los ejemplos de comunicación, tenés, por ejemplo, a Fonseca, que con un equipo, es cierto, tiene un equipo, no es él solo en su casa, ¿no? Pero con un equipo reducido de personas,
le pasa un trapo a casi toda la televisión española, por lo menos de noticias, ¿no? O sea, la cantidad de millones de visualizaciones que tiene es una locura. O Visual Político, lo que hace Ben Shapiro, ¿entendés? Porque de nuevo no necesitan movilizar a cientos de miles de personas y demás, que era lo que antes sí se necesitaba para hacer funcionar cualquier cosa, porque era una necesidad, era una cuestión técnica, no había otra forma de hacer funcionar las cosas. Pero hoy, al estar todos interconectados 24/7, ya no te hace falta. Y esa es la verdadera revolución, ¿no? Que ya lo que consigue el internet, y esto creo que es lo genial, que todavía no terminamos de dimensionarlo, es que estamos entrando en un mundo en donde esas megaestructuras institucionales, corporativas y demás se van a ver, van a empezar a ver su caso, porque organizaciones más pequeñas, más dinámicas y que necesitan menos recursos, porque entre paréntesis, mantener un aparato estatal gigantesco o mantener una megacorporación llena de burócratas y demás, eso cuesta un huevo de guita. Se van a ver amenazados por pequeñas organizaciones horizontales que las desafíen. Que bueno, que ya a nivel corporativo lo vemos cada vez más, ¿no? Pequeñas empresas que se organizan pim pum pan y pum, la rompen, ¿no? O sea, ahí tenemos, bueno, para empezar a hablar, las redes sociales con los medios de comunicación, todas las startups que surgen para arriba y para abajo, pero eso en algún momento va a empezar a llegar también a lo que es la producción de bienes tangibles, ¿no? No, en todo, yo creo que afecta en todo. Yo quizás me estoy centrando en algunas cosas en política porque se me vienen a la cabeza también, pero con esto me hace pensar, por ejemplo, pienso más en las campañas, típica campaña yankee, también en Reino Unido o en otros países más del norte, pasada en todos los países en general, pero tenemos esa imagen de ponerle el candidato yendo a la iglesia de tal lugar, al cuartel de policía de tal lugar, recibiendo el respaldo de grupos específicos, recibí el respaldo de tal iglesia, de tal cuartel de policía, que sigue estando eso. Me acuerdo hace poquito Vivek Ramaswamy, que es uno de los del Partido Republicano, ponía todo lo que respaldan la candidatura, no sé qué, eso sigue estando. Ahora, ¿es suficiente con eso? No. Por eso después hay gente que viene y dice, no, yo tengo toda esta... me compré a todos estos lugares me apoyan, todas estas instituciones, estos grupos, y después te votan 10 millones de personas menos, y lo votaron al otro. O sea, hay mucho del efecto silencioso, del efecto de que a tanto ruido que hay en la sociedad, hoy en día también igual hay mucha gente que elige no hablar o no participar, o participar con algo anónimo o no. Y está como esta cosa de, bueno, sí, yo voy a hago valer mi visión, mi voto también en lo político, digamos, de otras maneras. Y de pronto gente que se piensa que es impune a un montón de cosas, también se encuentra con esas cosas, como lo veamos también recién con el tema de los medios. Pero también pasa esto, no sé, tenemos Rotten Tomatoes, que es el mejor ejemplo, para mostrar también ese choque entre lo institucional y con esto que decíamos de antes, vos te preocupabas de, no, mirá, salió esta crítica negativa de mi obra, de mi película, sos un productor, un director, lo que sea, que la escribe este periodista de renombre, que habla sobre cine, este crítico espectacular, que todo el mundo lo escucha a él y piensa en lo que dice él, y hoy a la gente no le podría importar menos lo que dicen los críticos de cine, de teatro, de cualquier cosa. Si esa cosa les interesa, van a ir y van a formar su propia opinión, y muchas veces vos tenés esas disparidades. En Rotten Tomatoes es mucho más gráfico, pero en lugares como en IMDb también pasa. Ahora justo están con una guerra de los ratings, bajándole los ratings al capítulo, a uno de los capítulos finales de Breaking Bad, y se están peleando ahí con eso ya es otro tema. Pero hay una cosa ahí de esa super democratización que trae la internet, que de pronto vos ves, y el ejemplo claro es Rotten Tomatoes poniendo, no sé, 2%, 3% basura a alguna cosa, y de pronto el critic score, el puntaje de los críticos,
y el puntaje de la audiencia es un 98%, tiramos la casa por la ventana, nos encanta. Eso también es como que, si vos lo pensás 30, 40 años atrás, es muy difícil imaginar lo que estamos viviendo ahora, lo que tenemos ahora a nuestro alcance. Y es eso, esa para mí es el meollo de la cuestión de qué es lo que trae Internet y qué es lo que revoluciona en todos los sentidos, para bien y para mal. Sí, es un ágora, pero para que termino, digo, es un ágora de millones y millones y millones de personas. Es un ágora a cielo abierto masiva. Y en algún momento muchos autores hablaron de que la democracia tan masiva podría traer muchos problemas, muchos conflictos. Y hoy los estamos viendo. Autores que hablaban hace 2000 años, digo, ¿no? Cuando se hablaba de si la democracia tenía que ser una cosa de que se le consulta a todo el mundo. Y hoy, directa o indirectamente, los políticos, los organismos multilaterales, la prensa, las artes, todos dependen igual, directa o indirectamente, aunque lo institucionalicen o no, de qué es lo que opina. Hoy se hace muy carne cuando uno hablaba de la opinión pública. Bueno, hoy sí queremos ver realmente qué es lo que dice este bullicio de millones de individualidades, que es una ágora inmensa. Sí, mira, y vos dijiste una cosa que no puedo estar más de acuerdo, porque yo creo que la palabra exacta que le cabe, que le va al pelo a Internet es la democratización. O sea, yo creo que si hay una cosa, ¿no? Igual después mencionemos, ¿no? Los costos de todo esto, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que ha hecho Internet en toda esta revolución digital es democratizar absolutamente todo. Yo pienso, por ejemplo, antes lo he hecho porque me gusta pedirme comida por las apps y demás. Se nota. No, pero vos antes, si querías tener un restaurante que funcionaba, tenías que estar bien localizado en un lugar en donde pasara gente y demás. Hoy en día, gracias a Globo, Uber Eats y todas esas cosas, ya no hace falta. Incluso están los famosos Ghost Kitchen, creo que se llama además, que son estos restaurantes, pero que no atienden al público, sino que simplemente para pasar y llevártelo y los compras a través de las aplicaciones. Yo soy vieja escuela con eso. Yo no. Algún lugar me interesa a veces de esos, pero generalmente no me atrae. Si yo no me puedo ir y sentar. Pero eso lo que te da, lo que te permite es que si vos querés montarte un restaurante, no tenés que partirte el alma pagando un alquiler en la zona más puto cool y demás, sino que puedes irte a un lugar mucho más barato, montarte ahí una cocina y arrancar con un MVP, ¿no? Una versión, un producto mínimo viable, y ver cómo funciona y después en todo caso ir escalando, ¿no? Y después lo compras al local quizás, sí. Claro, o si te va bien, entonces ahí sí te planteas llevártelo a un lugar un poquito más para abrirlo al público y demás, pero no tienes que arrancar sí o sí poniéndote tu establecimiento en un lugar súper caro y demás, ¿no? Porque de nuevo, yo creo que en última instancia lo que ha permitido toda esta revolución digital es la democratización de absolutamente todo. O sea, de absolutamente todo, el acceso a la información. O sea, hoy ya no hace para consumir las lecturas de universitarios o de académicos, ya no hace falta ir a la universidad. Te metes en YouTube y tenés las lecturas de química de Harvard, de historia en Yale. O sea, tenés absolutamente de todo. La típica frase que se decía: la biblioteca de Alejandría en tu bolsillo. Claro, entonces, de nuevo, eso ha democratizado todo y ha roto con las viejas instituciones que funcionaban como gatekeepers al acceso a la información, al conocimiento, incluso a la política, ¿no? O sea, hoy estos personajes como Trump, Milei, etcétera, que llegan al poder no apoyándose en las viejas estructuras de poder, sino a través de llegarle a todos a través de Internet, ¿no? Y las campañas, y las campañas también pasan por eso. Hoy en día ya no pasan por
la puerta de no, tenemos que ir sí o sí al prime time de La Nación con Eduardo Feynman y me tengo que juntar con Chiche Helbun y tengo que ir con Mauro Viale. Sí, también eso se hace todavía, pero también es mucho más importante decir, me voy al canal de Pindongo que está en YouTube con Agustín Laje, con no sé, el que tenga un YouTube, no sé, me voy a hablar con Jordi Wild, me voy a hablar con Joe Rogan, me voy a hablar con este tipo, no me acuerdo ahora el nombre, pero tipos así que son muy conocidos en internet por podcast, por entrevistas, claro, y demás. De pronto es más importante hablarle a ellos y estar con todo ese ecosistema, de seguir hablando con toda esa gente, que otras cuestiones. Pasa con la política, pasa con las artes, gente que se dice hoy en la música, mucha gente dice, no, este es un artista de TikTok, o es un artista que sin TikTok no podría haber existido. Tampoco está tan mal. Claro. O sea, en algún punto sí me parece peyorativo, en algunos que quizás son como muy demasiado populistas en el arte y quizás, bueno, ya siempre el pop tiene ese riesgo de caer en las cosas más pedorras a veces de la música. Pero bueno, igual más allá de eso, creo que es positivo que gente que de pronto está en su casa mixeando algunas boludeces pueda de pronto caminar en los Grammy en el transcurso de un año quizás, o de menos de un año. O sea, eso es una locura. Y todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando incluso sin haber hablado de la inteligencia artificial. O sea, para tomar dimensión de todo lo que estamos diciendo, todo esto que pasó, esta transformación del mundo que está pasando ante nuestros ojos, sin siquiera tener en cuenta todo lo que es... Recién hablábamos de Biblioteca de Alejandría. Vos tenés una Biblioteca de Alejandría, pero a la gente hoy igual le cuesta utilizar eso. O sea, eso está a la mano. ¿Tengo la posibilidad de acceder a toda la historia de la humanidad? Sí, pero igual me cuesta acceder a eso. Listo, tengo una guía que me va a sintetizar, que me va a ordenar, que me va a ayudar a proyectar mi carrera, mi espiritualidad. Quiero ponerme un negocio y me apoyo en la IA. La IA se convierte en otro complemento más de la internet completamente revolucionario, porque es una cosa más, una persona más a la que hablarle, preguntarle. Cada vez se va a simplificar más todo lo que le puedes preguntar y cómo se lo planteas, y cada vez va a entender más, porque se basa en esto, en entender conversaciones, en entender qué es lo que dice. Cada vez procesa más, y así nos quedaremos sin agua dulce. Amebas. No, pero sí, fíjate, así como Alejandro Magno tuvo a Aristóteles como tutor, probablemente la ChatGPT, Grok, Gemini y demás sean nuestros Aristóteles individuales que nos ayudan con nuestro día a día, tanto para lo productivo, para lo académico o intelectual, como para las pelotudas, hacer memes y demás, reírte un rato o charlar, reflexionar sobre tu vida, etc. Pero a mí hay una cosa que me parece que es importantísima, perdón, que es lo siguiente, que es que sobre todo el internet lo que hace es descentralizar todo, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de las discográficas, lo decías vos, ¿no? De las discográficas que ya no hacen falta porque te subís a SoundCloud y te convertís en un artista, o en TikTok, etcétera, o los canales de televisión, los periódicos, ya no hace falta instituciones porque el internet lo que hace... Voy a hacerte una breve interrupción para tirar esto, por ejemplo, para hacer un ejemplo de esto que decís. Porque no es tan reciente, no es tipo TikTok, nada más. Yo te puedo dar un ejemplo de mi artista favorita, que vos lo sabés, Lana del Rey. Lana del Rey se hace conocida porque era una mina que la canción principal, por la que se hizo conocida, Video Games, se hace conocido por YouTube, por un videoclip de YouTube grabado por ella en su casa o en su patio o en donde se le cantó. Y hoy en día, el último video que sacó, ella sigue haciendo esas cosas. Ella ahora está casada, tiene otra vida, sigue haciendo música y todo, pero la mina sigue haciendo música desde su casa, con sus amigos, grabando una cosa así nomás. Pero es una artista de recontra renombre y ha cambiado la escena musical de los últimos años. Prácticamente la mayoría de los artistas femeninos e incluso también algunos masculinos se han inspirado muchísimo en Lana del Rey. Y es una mina que subía cosas en SoundCloud, en YouTube, que estaba en MySpace como cualquier hijo de vecino, y fin. O sea, para tomar dimensión de esas cosas, a mí me sigue sorprendiendo realmente todo lo que estamos hablando ahora. Sí, por eso, y eso es lo increíble, ¿no? O sea,
en esencia lo que hace Internet y la revolución digital en su conjunto es descentralizar, ¿no? Y ya que mencionabas la música, esto me parece súper interesante, ¿no? Dada esa descentralización, sobre todo viniendo de una era de profunda centralización, ¿no? Donde las discográficas eran unas, el cine que se veía era uno, o sea, todos veíamos el mismo cine, todos escuchábamos la misma música. O sea, por ejemplo, los Beatles fueron un furor en Inglaterra, en Estados Unidos, pero en todo el planeta Tierra. O sea, vos hablabas con cualquiera con nuestros padres, o con los padres de cualquiera, todos estaban enloquecidos con los Beatles. Sin embargo, esa descentralización que ha provocado la revolución digital hace que hoy lo que entendíamos como sociedades de masa o culturas de masa ya no existe. O sea, yo no sé cuál es la música que hoy escuchan los jóvenes, y no es que yo no sé porque ya soy un viejo choto y más, es que hay 800.000 millones de músicas y depende a quién le preguntes, escuchan una cosa u otra, o ven unas series, o ven otras, o ven un cine. Ya no hay esa cultura única que todos compartimos. Y eso también va muy ligado a lo de la radicalización y el surgimiento de grupos radicales como los Social Justice Warriors, que después montaron a los woke, después la derecha radical, etc. Porque el mundo que antes era uno, precisamente por esta descentralización que ha producido la revolución digital, ha dado lugar a muchos subgrupos y como islotes separados, ¿no? Porque ya no hace falta, o sea, si vos tenés la posibilidad de juntarte con los que hablan de lo mismo, tienen exactamente tus mismos intereses, precisamente por esta horizontalidad que nos regala el Internet. O sea, yo no, si quiero, yo me junto con vos a pesar de que estés a cientos de miles de kilómetros para hablar de política, y no me tengo que bajar al bar a hablar y adaptarme a lo que la gente del bar de acá quienes están hablando, ¿no? Y en ese sentido, y ahora te doy la palabra, me parece que dado que el Internet descentraliza, ¿no? Y da lugar a que nuevas empresas surjan y rompan las estructuras centrales, ¿no? O sea, las discográficas, Hollywood, las editoriales, la prensa escrita, etc. Y ya nos encaminamos a un mundo moderno, pero sin sociedades de masa, o por lo menos a nivel cultural, sin esa cultura de masas que conocíamos, la de los Beatles, el Hollywood clásico y demás. Me parece que en algún punto estamos entrando hacia una suerte de modernidad feudal, en donde, si vos te fijás, es cierto que el feudalismo era como mucho más localizado, ¿no? Pero tenés como comunidades que hoy en día son digitales, pero no me extrañaría que en un futuro empiecen a ser físicas también, ¿no? En donde cada uno como que vive en su pequeña comunidad digital, ¿no? O sea, nosotros consumimos nuestro contenido y otros consumen otro completamente diferente. Ya no hay grandes instituciones que lo regulan todo. Me recuerda mucho a lo que ocurrió precisamente tras el paso del mundo clásico al mundo medieval, en donde en el Imperio Romano vos tenías instituciones gigantescas, el ejército, el imperio, los grandes latifundios, y pasaste a organizaciones más pequeñas y más intensas, ¿no? El señorío, el coso, ¿no? No me refiero tanto en el sentido de cuando hablo de feudalismo medieval. Sé que el feudalismo tiene mucha carga negativa, pero no me refiero en el sentido de dominación, atraso, etcétera, sino en esta idea de ya no hay grandes instituciones que lo regulen todo, sino que es más, son más islotes. Hay un archipiélago de comunidades que están ahí y en tanto se cruzan, pero es un archipiélago. Para mí lo que tiene de riesgoso a veces, igual que esté todo tan... Esto que vos decís es como medio la guetificación de nuestras sociedades, que se apareja también en parte con fenómenos como el wokeismo, como el de los Social Justice Warriors, que ha ayudado mucho a compartimentalizar la sociedad y a la vuelta de los identitarismos, pero también el Internet en sí se basa mucho en los identitarismos. Porque ¿qué hace el Internet? Segmenta, compartimentaliza. Sos un hombre blanco de 20 y pico de años viviendo en tal lugar, te interesan estas cosas y te voy a mostrar cosas para gente parecida a vos según estos intereses. Y eso pasa en absolutamente todo. Hay un tema que no hemos tocado, porque hemos tocado muchos temas de lo que ha transformado la Internet. Un tema que no hemos tocado.
la forma en la que la gente se conoce, forma una pareja, tiene citas, todo eso se ha transformado. Vos hoy tenés aplicaciones de absolutamente todo, es realmente ya un nivel, por eso digo, hay muchos puntos también que, así como tienen de positivo para mucha gente seguramente, porque capaz no se animaban a salir a buscar a tal persona y se animan más por redes, tiene lo negativo de que después esa gente que va por la red a buscar a una persona no se anima de la misma manera a encarar a una piba o a un pibe, lo que sea, en un bar, lo que sea. Y también se compartimentaliza todo cada vez más. No solo Tinder, por decir la más conocida, digo, no solo Tinder recontra segmenta y recontra tiene un algoritmo que dice, bueno, si no te dan like estas personas, te voy a mostrar gente que... y te voy a ir mostrando a distintas personas a ver cuál te da like y después te voy a segmentar en un grupo de gente en particular en ese tipo de aplicaciones. Sino que después tenés aplicaciones, sos vegano y querés conocer gente que sea solamente vegana, hay una aplicación para vos. Sos, no sé, viste, todo el LGBTQ que parece infinito, está 3,14 y está en la comunidad LGBT infinito, tipo, al infinito. Bueno, todas esas letritas tenés una aplicación para vos. ¿Querés en esas letritas o en otras letritas o lo que sea, querés conocer a alguien de forma seria? Hay una aplicación para vos que te hacen un cuestionario así de la zamputa. ¿Querés tener sexo con todos los desconocidos? ¿Querés que se encamen a tu mujer? También hay una aplicación para vos. Es completamente delirante el nivel de aplicaciones que están hechas solamente para eso. Y antes era, no, sí, pienso en una película como Tienes un email, You've Got Mail. Y ellos dicen, no, nos conocimos por este sitio de conocer gente, de citas. Y eran como cosas raras. Eran cosas rarísimas eso. Y ahora estoy hablando de un mundo que yo no puedo ni imaginar la cantidad de aplicaciones que hay de eso. Que alguna vez me han aparecido antes. Ahora yo estoy casado, feliz, ya lejos de todo eso. Pero digo, Dios bendiga a la gente que tiene que meterse en ese mundo de citas y de citas con cualquiera de esas aplicaciones que son... Es muy vacío ese mundo. Y lo digo porque lo he vivido también yo, y porque digo, y no me puedo imaginar la gente que estuvo mucho más metida en ese mundo, porque realmente cada vez aparecen más aplicaciones, más cosas. Y voy a decir, ¿cómo va a transformar esto? Porque eso también es importantísimo. Porque eso es cómo se encuentra la gente y qué hace la gente de su vida, forma una familia, quiere tener hijos, va a estar la pandemia de enfermedades de transmisión sexual. Porque la gente ahora es completamente común y hasta lo ponen en canciones, artistas pedorros que dicen, sí, cojamos a peluche, no sé qué. Pero no es solamente coger a pelo el problema, sino que, te lo digo, hay alguna canción. Me lo tenés que pasar. no me acuerdo la canción, pero hay varias que hablan de eso. Digo, pero no es solamente eso, es que se promueve una cultura de promiscuidad absoluta, de hedonismo absoluto. O sea, estamos viviendo lo que la Grecia antigua temía, o lo que incluso en algún momento algunos autores como Platón veían la crisis de esa sociedad completamente y decían, che, tenemos que ordenar un poquito todo esto. Y lo estamos viviendo, pero a una escala, pero a la decimísima potencia. Claro. Sí, a ver. Yo creo, y si querés, mira, porque ya vamos una hora, sí, si querés ya vamos redondeando, y en todo caso hacemos más adelante otro hablando de las cosas negativas y que creemos para adelante. En todo caso lo ponemos como cosas positivas de la internet. No sé, tiene de todo. Esto que dije lo último es bastante preocupante, pero... Sí, pero en el otro podemos enfocarnos en eso. Pero a mí me parece que hay una cuestión... que es lo siguiente, ¿no? O sea, o dos cosas. La primera es que esta revolución digital, precisamente como nos conecta a todos con todos, y además tras la aparición de las redes sociales y los smartphones, estamos expuestos 24/7, sale la humanidad de la manera más cruda que hay, y de pronto nos enfrentamos a lo que realmente somos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea,
Vemos cosas maravillosas en internet, humor, inteligencia, astucia, genialidad, arte, etcétera, pero también vemos cosas oscurísimas, todo lo que es el deep web, contenido de adultos con niños, o sea, unas cosas, ya ni siquiera te hablo de los grupos, o sea, te hablo de cosas ilegales y horripilantes y que están ahí precisamente porque la humanidad es ese yin y yang, ¿no? Esa luz y esa oscuridad terrible que habita dentro de todos nosotros, ¿no? Y el internet lo que hace es ponernos un espejo frente a nosotros. O sea, por ejemplo, a mí me parece todo este auge, y sin convertirme, no sé, en la abuela del Opus Dei, ¿no? Pero todo este auge y furor de las chicas que se tiran de cabeza en OnlyFans y están ahí en Twitter y en Instagram. Mirá mis fotos, mirá mis fotos, mirá mis fotos. Son, o decís, wow, o sea, no sé, cualquiera de estas chicas podría ser mi hija, mi hermana, no voy a decir mi vieja, pero o incluso una pareja mía o algo, y vos las ves ahí y te da un poco de cosa, ¿no? O sea, es que se perdió también eso, la intimidad, el valor de la privacidad, el valor del cuerpo de uno. Hay parejas que se graban también, o sea, no es solo una persona, capaz a veces son parejas que se graban, publican todo y no quieren... Sí, obvio. Sí. Pero lo que voy es eso, de repente nos encontramos frente a lo que somos de la manera más cruda que hay, que probablemente jamás hubiéramos visto, y sobre todo, una cosa es verlo en vos o en tus conocidos, que igual en el trato diario uno siempre se pone máscaras, esa es la realidad. Y después en internet uno no... O sea, por ejemplo, los trolls en internet que insultan y demás o que maltratan, cuenta de nada, es simplemente el placer de generar dolor o frustración en otros. Eso habla también de un costado muy oscuro que cargamos todos adentro. No digo que todos lo hagamos, pero está en nosotros. Forma y que parte se potencia muchas veces de la por condición internet. humana. Claro, entonces esta revolución digital nos pone de frente contra eso. Y la otra cosa también que me parece pertinente entender es que estamos de nuevo en los albores de esta revolución que es completamente disruptiva, ¿no? Entonces, totalmente. Esto lo decía Rudyard Lynch del canal de What If Alt Hist, que habla de esto. Vamos a dejar ese enlace para que si quieren vean el canal, ese video que es súper interesante. Que él decía lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros estamos en los albores de esta revolución que lo está cambiando absolutamente todo, y por extensión no hemos desarrollado las dinámicas sociales adecuadas como para que esto sea más o menos o ameno, y por extensión esto es un momento de extremos absolutos, tanto para lo bueno como para lo malo. Y que a él le recordaba un poco lo que fue la revolución industrial en sus inicios, ¿no? En donde había las ciudades pasaban de ser unas pequeñas aldeas, unas ciudades monstruosas, gigantescas, enormes, pero en donde también había abusos de todo tipo. Los niños iban a trabajar y se les obligaba a limpiar chimeneas, unas cosas terribles, porque la sociedad no había articulado todavía estructuras y dinámicas sociales propias para que esas cosas, esos abusos y esos excesos ocurrieran. Por ejemplo, hoy en día incluso si se eliminaran las leyes laborales y demás, es muy difícil que el grueso de las personas acepte poner a niños de 6-7 años a limpiar maquinaria industrial. O sea, nadie se le ocurriría ni lo aceptaría. Pero en esa época esas dinámicas sociales ni siquiera estaban establecidas porque estaban en pleno eclosión. Por lo menos en el paradigma de Occidente. Eso que dijiste de los niños, por lo menos en el paradigma de Occidente. Sí, porque en todo caso, porque esos lugares, por ejemplo, India y demás, recién están viviendo la revolución industrial y todavía no han incorporado esas nociones que nosotros hemos incorporado. Y también hay diferencias religiosas o diferencias culturales que también tal vez tomen más tiempo a que se adapten o tal vez no se adapten, porque hay cuestiones que tienen que ver con cosmovisión filosófica y con toda la concepción del mundo de allá, digamos, distintas de esas probablemente. Pero bueno,
por lo menos en Occidente, ¿no? Pero creo que nosotros estamos de nuevo en ese principio en donde todo es excesivo, ¿no? Todo es una gigantesca hipérbole, y creo que con el paso, no de los años, porque estas cosas son procesos históricos que llevan décadas, pero creo que con el paso de las décadas, todos esos excesos que hoy nos hacen ruido, como lo que vos mencionás, de esta hipercustomización de todo, yo quiero que mi pareja sea así, asá, y esto, y no lo otro, y demás. Los bebés. Y demás, y la gente que se pone a editar genéticamente, o a por lo menos decir, a ver con quién, en lo más sencillo, sin la parte de la edición genética, que eso es más caro y está más en desarrollo, pero hay gente que lo hace. La gente que se pone a decir, bueno, a ver, quiero ver con quién los bebés a la carta, de decir, bueno, yo voy a congelar mis óvulos y después voy a ver con quién lo pongo, con quién lo junto, y sí. Sí, igual eso no creo que sea una consecuencia directa en todo caso de esta revolución digital, o en todo caso pueda ser una... No, pero lo mencionaba por cómo nuestra sociedad igual se está acostumbrando a, no sé si directa, pero sí indirecta, de que nos estamos acostumbrando a querer que todo se tailoree, se acomode a todo lo que nosotros queremos. Todo lo que nosotros queremos se tiene que cumplir. Es una era de capricho, de adolescencia pura, de quiero que las cosas salgan exactamente así. Después por eso tendremos una gran frustración, una gran depresión, pero bueno. Sí, por eso. Entonces, nada, eso. O sea, creo que nos encontramos en los albores de este nuevo mundo, y creo que todavía no hemos desarrollado a nivel social como los anticuerpos para hacerle frente a los excesos de dicha revolución, que yo sigo sosteniendo, porque hay muchos detractores de internet y que no, hay que volver a un mundo tradicional de la aldea y demás, que quizá viene, no lo sé, pero yo no creo que, o sea, si al margen de que volvamos o no a la aldea o no, internet sigue siendo una puta maravilla que nos ha traído millones de cosas, y yo lo comparo, y ahora te doy la palabra, y si querés, con eso cerramos. Salvando las distancias, me recuerda un poco como lo que ocurrió con el automóvil, que cuando apareció fue una locura y permitió que la gente pudiera moverse con libertad por arriba y por abajo, y fue una maravilla. Pero nos pasamos de frenada y empezamos a tirar ciudades por arriba y por abajo, metiendo autopistas. ¿Y cómo se llama? Y hasta que nos di autopistas y estacionamientos y demás, avenidas, hasta que todo, claro, hasta que nos dimos cuenta de que, no está tan bueno hacer mierda todas nuestras ciudades y destruir nuestra arquitectura en pos del auto. Y entonces ahora estamos como en un proceso de volver a encontrar un término medio, ¿no? En donde las ciudades sean lugares donde se pueda caminar, pero y que el auto esté ahí, pues, si querés ir, andar, etcétera, ¿no? O sea, encontrar el equilibrio. Creo que todavía estamos en esa primera instancia de fascinación en donde nos tiramos de cabeza, y bueno, ahora después vamos a tener que recular. Sí, yo creo que sí. A ver, yo siempre, a mí me llamaba mucho la atención, hace un rato estábamos hablando antes de empezar, de nuestras películas favoritas. A mí me gusta mucho Star Wars, y a mí siempre me llamó la atención cómo en Star Wars se llevaban con la tecnología. Si bien Star Wars, la noción que se tenía al principio cuando se empezó, pero ahora ya, digamos, pasaron muchas cosas, pero la noción que se tenía al principio de la tecnología ahí era todavía muy analógica en algunas cosas. Era como, tengo esta tableta, accedo a esto, toco esto, hago esto, interactúo con inteligencias artificiales, interactúo con robots, que no hay una cuestión de rebelión de robots y cosas así. Y hay, de hecho, un mensaje en una película que dice, si las máquinas pensaran, ¿dónde estaríamos nosotros? Y es como, bueno, pero tienen pensamientos súper complejos, pero a la vez dice que no piensan. Entonces a mí siempre me fascinó eso, como decir, qué relación bastante sana con la tecnología. Viven, tienen su vida, pero tienen la tecnología como un recurso para un montón de cosas. A mí me gustaría llegar a ese punto como sociedad, de decir, tenemos la tecnología como un recurso, pero no domina nuestro ecosistema y todo. Yo veo hoy constantemente, desde que soy chico y veía las películas de Star Wars hasta acá, veo que ese mundo, que parecía una fantasía para algunas personas futurista, obviamente con otros componentes fantásticos, pero ese mundo, esa noción de cómo llevarte con la tecnología, la veo cada vez más lejana.
veo que la tecnología al revés ha engullido a la Tierra en sí misma. El auge de Internet ha transformado las cosas de tal manera que yo no veo que pueda haber un punto de regulación tan positivo. Yo siento que o le sacamos el jugo todo también a las cosas más o menos, pero que igual en algún punto hay alguna de estas energías de entropía que trae también Internet, va a llegar a un punto máximo que puede llegar a un colapso y que la gente se va a tener que acostumbrar de vuelta a vivir sin Internet. Y decir, bueno, podemos... La humanidad se trata también de eso, de decir hasta cuánto podemos llegar. Perfecto, como la bomba nuclear. ¿Podemos hacer la bomba nuclear? ¿Tenemos que tirarla? No, quizás no. Quizás es una herramienta que la tenemos ahí y la tenemos para disuadir enemigos y nada más, y la tenemos reservada. El Internet. Podemos hacer infinidad de cosas con Internet. ¿Tenemos que hacerlas? Eso es una pregunta que nos podemos hacer incluso nosotros en nuestro día a día, pero que creo que como humanidad va a cobrar más relevancia a lo largo del tiempo, en esto que vos decís de encontrar un punto medio o que el punto medio nos encuentre a nosotros. Y el punto medio puede ser el colapso de toda la estructura que hoy estamos viendo que nace en Internet. Y esto puede pasar años, no estoy diciendo que es algo que pasa ya. Capaz que ni siquiera vivimos para ver ese colapso que yo digo. O se encuentra un punto medio o el punto medio no se encuentra. Y capaz el punto medio es, bueno, frenar, bajar 20 decibeles con todo el maremoto que es Internet y la cantidad de cosas que se hacen, y reconectar. El otro día veía una chica que decía, che, mirá cómo cambió esto, que el tema por eso me acordé de lo de las aplicaciones, y decía cómo la gente se conocía antes, como ahora, y la piba decía, bueno, la realidad es que ahora con Internet la solución para esto es frenar un poco, salí, ponete en la mente que querés hacer una actividad que no pensarías en hacer normalmente. Anda al cine, anda a un bar, anda a algún lugar solo, descubrite en otro lugar. No te quedes con lo que se te armó como experiencia en el celular, porque ese es el problema viste que siempre están las etapas de socialización del niño. Ahora la gente, los chicos que crecen con una etapa extra de socialización que les abarca toda la vida, si tienen la tecnología y el acceso al Internet desde muy chiquitos, que no teníamos nosotros. O sea, vos decías esto de vos tenías de esta generación que todavía vivió un poco del mundo analógico. Yo vengo del mix de eso. La generación Z, los del 2000, 2001, vivimos una mixtura de un mundo en algunas cosas analógico, en algunas cosas con una Internet, pero que no terminaba de ser el engullido que es ahora de todos con todos y de todo con todo. Entonces, nada, para mí el ser humano es muy propenso a las adicciones, a ir por todo, y va a costar mucho encontrar ese punto medio que vos mencionás. Yo veo más la posibilidad de que algún día haya un choque y tengamos que reacomodarnos. Y yo creo que la humanidad lo va a poder hacer tranquilamente. Sí, seguro. Sí, yo ese reacomodo, ese pasarse de frenada y ajustar, no creo que sea indoloro. No, por supuesto. Pero si justo mencionás lo de la juventud y demás, yo noto muchos chicos que están como, por ejemplo, en el gimnasio, que es el único lugar en donde yo me cruzo con gente de otras generaciones, mucho más jóvenes que yo, y me hablan y me dicen que están así como cansados de que todo esté tan digital. Y aunque hoy no se esté manifestando eso de alguna manera, el deseo latente inexorablemente los va a empujar a todos ellos, con toda seguridad, a un poco lo que vos decís, ¿no? A buscarse, encontrarse fuera del espacio digital, y que el espacio digital quede reservado para las cosas que nos sean útiles y no que se devore toda nuestra vida. Pero eso es un tema súper interesante que creo que deberíamos abordar en otro capítulo en donde hablemos y profundicemos. Sí, podríamos seguir hablando horas porque se me están ocurriendo un montón de cosas de qué hablar, pero hay que en algún momento tenemos que seguir con nuestras vidas, justamente. Sí. Así que bueno, creo que ya
por hoy no les vamos a robar más tiempo, y a vos tampoco, Agus, que sé que tenés cosas que hacer. Vos también. Así que todos. Bueno, antes de cerrar este canal, este video, este episodio. Ya está, cerramos todo. Nos vamos. Ya no hay más internet. Vamos a empezar la revolución. Vamos, muchachos, compañeros. Claro. No, antes de dar por terminado este video en donde hablamos hoy de cómo está cambiando el mundo, esta revolución digital en la que nos encontramos en plena inclusión. Como siempre, invitarlos a que dejen un like, una suscribida, un comentario, lo que sea. Que sigan a Agus en Instagram. En Twitter. No, que te sigan a vos en Twitter, boludo. En Instagram y en Twitter, foto. En las dos, sí. Bueno, en Instagram y en Twitter. Vamos a dejarlos. Yo soy facilísimo. Yo en todos lados estoy como Agustín Valetti. Como ven acá en la parte de abajo, Agustín Valetti con B larga, una L doble T. Ya está. Está en todos lados de la misma manera. Ahí está, que siguen a Agus en Instagram y en Twitter. Yo en Instagram si quieren seguirme, pero no subo nada, y Twitter tengo que abrirmelo. Así que no, a mí síganme por acá y nada más. Sin más que decir, les mando un saludo muy grande y bueno, y nos vemos en los próximos videos, ¿no? Nos vemos la próxima. Nos vemos. Abrazo grande. Chau.